Muy buenos días, mi nombre es John Abraham Bonilla, soy ingeniero en mecatrónica y voy a presentar mi propuesta de proyecto de grado para la maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira, la cual está titulada Control robusto acoplado de sistemas multivariables aplicado a vehículos aéreos no tripulados. Entonces, como primera medida quiero mostrar algunas de las aplicaciones de estos vehículos. Más que conozcan las aplicaciones, quiero dar como una especie de justificación al proyecto, porque se está realizando. Entonces, en la agricultura, este se utiliza para la fumigación y el monitoreo de cultivos. Un ejemplo, en el caso de monitoreo de cultivos, puede ser un vehículo aéreo no tripulado que se envía con una cámara termográfica a sobrevolar un terreno, un cultivo, y detecte zonas de estrés hídrico para poder tomar decisiones de riego en base a esto. Otra aplicación es la evaluación de catástrofes naturales. En el caso de un terremoto, estos vehículos podrían ser de gran ayuda a identificar las vías de acceso a ciertas zonas de una ciudad. También se utilizan para la detección de incendios forestales. Así como en el caso del monitoreo de cultivos, uno de estos vehículos se podría enviar con cámaras termográficas para así detectar, medir la temperatura en diferentes zonas de la vegetación y así detectar cuál está más propensa a incendiarse. El mapeo tridimensional. Cabe mencionar que el gobierno colombiano ha invertido más de 1.500 millones para mejorar la cartografía colombiana. Todo esto con el propósito de apoyar la política de restitución de tierras. ¿Pero en qué consiste un mapeo tridimensional? Consiste en enviar uno de estos vehículos a través de un terreno, este toma fotografías, va tomando fotografías y guarda la información del sitio donde tomó cada una de estas fotografías. Posteriormente, en un software en tierra, estas se procesan y se forma un mapa tridimensional en base pues, a las fotografías. Ya hay vehículos aeronauticados que realizan esto. ¿Ya? Un ejemplo de esto es el EV de la empresa SenseFly. Aquí se puede ver en la imagen cómo toma fotografías de terreno. Cabe mencionar que cada uno de estos vehículos tiene un costo aproximado de 20.000 euros. También se utiliza para la atención a emergencias médicas. Recientemente, un estudiante de la Universidad TU Delft en Holanda ha propuesto utilizar este tipo de vehículos para atender emergencias de ataques cardíacos dentro de un rango de 10 kilómetros con un tiempo de respuesta de 5 a 10 minutos, lo que permitiría salvar muchas vidas. Todas estas aplicaciones conllevan un nuevo reto: lograr aumentar la capacidad de autonomía, estabilidad y precisión de los vehículos aéreos no tripulados. Entonces de ahí surge el planteamiento del problema o la definición, y es cómo lograr que un vehículo aéreo no tripulado siga una ruta predeterminada, minimizando la incertidumbre y sin ser desviado por perturbaciones internas o externas a este. Para explicar un poco mejor el problema, tenemos en pantalla un controlador PID tradicional. Este controlador se aplica generalmente a los vehículos aéreos no tripulados comerciales. Viene programado en tarjetas como lo son ArduPilot, AeroQuad, KK2Board, en donde las constantes PID se sintonizan de acuerdo al tamaño y al tipo de vehículo aéreo no tripulado en el que se vayan a implementar. Cabe mencionar que estos sistemas de control son sistemas desacoplados, lo cual quiere decir que hay tantos sistemas de control como variables se deseen controlar. ¿Cuál es el principal problema de este tipo de este tipo de controladores? Que son controladores muy rígidos, no tienen en cuenta las perturbaciones que puedan afectar al UAV, al vehículo aéreo no tripulado, como lo son una ráfaga de viento, el cambio de masa en el vehículo, la rotura de una hélice, etc. Entonces el propósito de esta investigación, de este proyecto, es realizar un controlador robusto que contemple precisamente estas perturbaciones. Bueno, ¿cuáles serían las variables de interés para nosotros? El rol, que es el giro en el eje longitudinal X, el pitch o cabeceo, que es el giro en el eje transversal Y, el yaw, guiñada, que es el giro en el eje vertical Z, el throttle, que es la velocidad de los motores, y la posición X, Y, Z dentro del globo terrestre, proporcionadas por el dispositivo GPS. Aunque ambos tipos de vehículos aéreos no tripulados, como multirotores y aeroplanos, poseen las mismas variables, cabe mencionar que estas actúan de diferente forma, por lo menos. Por ejemplo, en el caso de un aeroplano, si se desea controlar la velocidad, obviamente sin tener en cuenta la gravedad, simplemente se aumentaría la velocidad de los motores. En el caso de un vehículo aéreo tripulado tipo multirotor, eh, este involucraría tres variables: el roll, el pitch y el throttle o la velocidad de los motores. Es decir,
estos dos combinados, la dirección hacia donde se quiere que se desplace el vehículo y la velocidad de los motores. Bueno, el estado del arte lo divido en dos partes: de Flying Machine Arena y estado del arte en cuanto a controladores robustos. The Flying Machine Arena es un recinto cerrado equipado con múltiples cámaras infrarrojas que detectan adhesivos adheridos a un vehículo aéreo no tripulado para de esta manera detectar la posición exacta del vehículo. Entonces, de aquí se han derivado muchos proyectos muy interesantes, como lo es Cooperative Ball Throwing and Catching, en el que 3 quadcopters que sostienen una malla actúan cooperativamente para agarrar una pelota y lanzarla hacia un sitio predeterminado. Otro proyecto es a Flying Inverted Pendulum, en el que un quadcopter sostiene un péndulo invertido sobre su superficie. Un proyecto más avanzado a este es Quadcopter Pole Acrobatics, en el que dos quadcopters se lanzan un péndulo, uno se lo lanza al otro, el otro lo recibe, y así viceversa, y todo esto manteniéndolo balanceado durante el proceso. Otro proyecto es Triple Adaptive Flips. Para explicar esto, utilizaré acá mis manos y diré que este proyecto consiste en una cámara que detecta los movimientos de un quadcopter. La idea es que el quadcopter realice una maniobra agresiva, en este caso son 3 giros, y retorna a su posición inicial. Entonces se puede observar que en las primeras iteraciones el quadcopter empieza en esta posición, realiza sus giros y la altura final sería esta, ¿ya? Entonces el algoritmo automáticamente adapta sus parámetros, va aprendiendo. Ya después, como en la iteración número 40, el quadcopter empieza en esta posición y vuelve a su misma altura. Otro proyecto es Dancing Quadcopters, en el cual algunos quadcopters bailan al ritmo de la música que les pongan, ¿ya? Para estos proyectos se han utilizado observadores de Lundberg y filtros de Kalman para detectar el estado oculto del sistema. Bueno, como podemos observar en este video, aquí tenemos un algoritmo de PSP para un quadcopter al cual se le va a descender priorizo, y vamos a ver que esto no va a caer directamente al suelo, sino que va a aterrizar de forma suave. Se le descendió priorizo y automáticamente el algoritmo lo detecta, no cae de una suelo, sino que tiene tiempo para aterrizar. Acá lo podemos ver en cámara lenta. Se desprende la hélice. El quadcopter no cae del piso, sino que tiene suavemente así de terreno. Se puede observar en esta parte los reflectivos que detectan las cámaras infrarrojas. Aquí tenemos un ejemplo de un tail safe. Aquí podemos observar que cae de una el vehículo no tripulado al piso. Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho en cuanto a controladores robustos? En el artículo Adaptive Robust Control con Altitude Control of Alpha Quad Rotor se diseña un controlador robusto de altura para un quadcopter. Para diseñar este controlador se asume que el cuerpo es rígido y simétrico, los rotores son rígidos, el centro de masa es coincidente con el centro del quadcopter, y cabe mencionar que todo este modelamiento se basa en ángulos de Euler. Posteriormente se realiza un análisis de linear Burnout para comprobar la estabilidad del sistema. Aunque esto es un buen controlador, este artículo ya es un buen controlador, es simplemente un controlador de altura. Otro artículo es Robust Control and Landing Simulation for a New RV. En este caso se realiza un controlador robusto para el aterrizaje de una ala delta. Aquí se combinan las técnicas de control robusto h cuadrado y h infinito para lograr una estabilidad, un balance entre estabilidad y el rechazo a las perturbaciones. Se hace realimentación por LMI, o sea, Linear Matrix Inequalities, y se realiza la comparación con un PID convencional. En este caso, el artículo muestra cómo evidentemente el control robusto responde mucho mejor que el controlador PID
cuando se trata de aterrizar el ala delta. Otro, bueno, eso es un controlador simplemente de aterrizaje para un ala delta, ¿cierto? Otro proyecto es Non-Linear Robust Tracking Effect Rotor. En este proyecto se realiza un controlador para el seguimiento de trayectorias de un quadcopter. Se realiza el modelamiento matemático basado en ángulos definido en un grupo euclidiano. Cabe mencionar que esto es un controlador de 6 grados de libertad. Los controladores normales tienen solamente 4 grados de libertad en cuenta, y se realiza un análisis de line up para determinar la estabilidad de este controlador. Otro controlador, en cuanto a controladores robustos, es control robusto de un sistema de 2 rotores en cuadratura. Acá se puede observar el sistema que se está controlando en este artículo. Cabe mencionar que es un sistema fuertemente acoplado. En este caso, la gráfica de arriba representaría la inclinación en su eje transversal Y, y la gráfica de abajo representaría el giro en el eje transversal Z o la guiñada. Acá se puede observar cómo cuando se cambia una señal de referencia, la otra se ve afectada, ya sea en mayor o en menor medida. ¿Esto por qué? Es por el efecto de acoplamiento que hay en este sistema. ¿Cómo se podría resolver esto? Aplicando una matriz de desacoplamiento antes de la entrada del controlador. Tenemos entonces el objetivo general: diseñar e implementar un controlador robusto multivariable para vehículos aéreos no tripulados, considerando las perturbaciones internas y externas, minimizando la incertidumbre y el efecto de acoplamiento inherente en estos sistemas. Objetivos específicos: modelar matemáticamente un sistema autónomo no tripulado, considerando las perturbaciones internas y externas presentes en el sistema. Desarrollar una metodología de identificación paramétrica de sistemas multivariables que permita obtener un modelo adecuado para el diseño del controlador robusto multivariable. Tercero, diseñar un controlador robusto acoplado multivariable que tenga en cuenta las perturbaciones del vehículo aéreo no tripulado. Entonces, pues, ahorita en la metodología vendremos a aplicar cada uno de estos puntos. Bueno, entonces la metodología, primer objetivo. Se optó por representar el sistema rotacional del vehículo aéreo no tripulado mediante ángulos de Euler. Estos forman un conjunto de 3 coordenadas que sirven para representar la orientación de un sistema de ejes ortogonales respecto a otro sistema de ejes también ortogonales, de 3 ejes. Las rotaciones de cada uno de estos ejes de coordenadas se denominan rotaciones de Euler, y son consecuencia de girar uno de sus ejes dejando los otros dos fijos. Estas rotaciones pueden ser representadas mediante matrices de rotación. Como observamos acá en pantalla, la matriz A representaría en este caso el roll, la matriz B representaría el pitch y la matriz C representaría el yaw del vehículo aéreo no tripulado. La orientación total del vehículo se puede expresar multiplicando cada una de las matrices de rotación de forma ordenada. De esta manera tenemos acá un ejemplo de la representación de la orientación del vehículo. Todo esto es para el sistema rotacional. Para el sistema dinámico se van a emplear ecuaciones de Lagrange. Bueno, entonces, siguiente. Segundo objetivo. Este objetivo es la identificación paramétrica y se subdivide en dos. Uno es obtener los datos de la unidad de medición inercial, IME, GPS y radio control, y la otra es la identificación paramétrica. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a realizar una serie de recorridos, si es posible, en un recinto cerrado. Estos recorridos nos van a arrojar unas variables las cuales vamos a guardar y para posteriormente identificar el sistema. Entonces, estos datos que recogemos se envían mediante un módulo de telemetría a 915 MHz hacia una estación en tierra que cuenta con un software programado en NavView, que es el encargado de guardar todas estas variables de interés en una matriz. Entonces, ¿qué se necesita para programar el código en NavView para que reciba estas variables? Se necesita saber con qué codificación el código de ArduPython manda cada una de estas variables mediante el módulo de telemetría. Entonces, para eso se va a hacer una revisión del código de ArduPython
para mirar precisamente cuál es la codificación que acompaña a una de estas y se programa de acuerdo a esto el software de adquisición en tierra. Esta revisión también podría ser una modificación al código para evitar variables que no son de interés. Entonces, después de esto, ya cuando tenemos nuestra base de datos, sigue la identificación paramétrica. Esta la podríamos realizar por mínimos cuadrados recursivos o mínimos cuadrados con factor de olvido. La principal diferencia es que mínimos cuadrados es un método de identificación fuera de línea. Mínimos cuadrados recursivos ya es un método de identificación en línea, y mínimos cuadrados con factor de olvido también es un método de identificación en línea, pero a este se le aplica un factor de olvido que generalmente es exponencial. De esta manera, se pueden, de esta manera, eventos que ocurrieron antes se van olvidando, y entonces solo quedan los últimos parámetros para la identificación de la planta. Listo. Tercer objetivo es ya la implementación del controlador robusto. Entonces, primero que todo, se va a hacer una revisión bibliográfica, una extensa revisión de las técnicas de control h cuadrado y h infinito. Como vimos en un artículo que mencionamos, estas dos técnicas se pueden combinar para obtener un balance entre estabilidad y rechazo a las perturbaciones. Entonces, se va a revisar muy bien a ver cómo conviene implementar mejor estas dos técnicas de control. Bueno, se va a diseñar el controlador y se le aplicará el criterio de estabilidad de liner runoff para determinar su estabilidad. Posteriormente se realizará su comparación con un controlador tradicional PID, que será el controlador proporcionado por la plataforma ArduPilot. En la figura de abajo tenemos un diagrama de la arquitectura. En este caso es de la plataforma AeroQuad, pero sirve para mostrar lo que quiero decir, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo se divide en tres partes: los comandos de vuelo, que es el encargado de recibir los 4 canales del control, los sensores, que es esta parte es la encargada de hacer el procesamiento de los datos de los sensores, el GPS, el barómetro, y el control de vuelo, el cual contiene el controlador PID en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar el controlador PID de esta plataforma por el controlador robusto aplicado. Es decir, no tiene sentido volver a armar toda esta plataforma cuando ya hay algo que está listo. Entonces simplemente se va a realizar el cambio del controlador PID sobre esta plataforma. Bueno, entonces el cronograma de actividades está dividido en dos actividades que van desde el modelamiento matemático del sistema hasta el diseño y comparación del controlador robusto con el controlador PID, y se tiene estimado que el proyecto se complete en 12 meses. La hipótesis: al diseñar un controlador robusto acoplado para vehículos aéreos no tripulados, se reducirán las incertidumbres de seguimiento de trayectoria y estabilidad del vehículo, así como su efecto de acoplamiento inherente, haciéndolo mejor para diversas aplicaciones como captura de imágenes, mapeo tridimensional, etc. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia de este proyecto a otros proyectos que ya han implementado controlador robusto en vehículos aéreos no tripulados? En este proyecto se tratará al máximo de eliminar el efecto de acoplamiento inherente al sistema. Obviamente no se puede eliminar del todo, pero sí se puede reducir en una buena cantidad. Entonces, esa es la diferencia principal. Se implementará el control robusto eliminando el efecto de acoplamiento que es inherente en estos sistemas. Resultados esperados. Entonces, se espera un algoritmo de control robusto para los vehículos aéreos no tripulados, obviamente que contemple perturbaciones y que sea acoplado. El software para obtener los datos del vehículo aéreo no tripulado y la identificación paramétrica en software National Instruments Lab New, y una publicación académica que explique todo lo realizado en este proyecto. Bueno, entonces eso básicamente es mi propuesta de proyecto de grado.
para la maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Acá muestro alguna biografía. Muchas gracias, que pasen un buen día.